¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles. Qué privilegio es estar una vez más en contacto con ustedes a través de estos medios, en la oportunidad de dar mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Estamos iniciando un nuevo trimestre, el tercer trimestre del año 2024, y alabamos al Señor por la bendición de estar listos para estudiarlos. Al igual que los trimestres anteriores, estamos muy seguros, porque es palabra de Dios, que el Señor nos va a estar hablando durante cada día de este trimestre. Te invito, te desafío a estudiar la lección de escuela sabática, a buscar por tus propios medios el alimento que el Señor quiera darte, y cada uno de estos comentarios que se hacen a través de estos medios simplemente sean un refuerzo de lo que ya Dios ha dicho a tu corazón al estudiarlo en forma personal. En este trimestre vamos a estar estudiando el Evangelio de Marcos, y esta primera lección lleva como título el comienzo del Evangelio. Vamos a mirar la primera sección, la sección introductoria de esta lección y de este trimestre, conociendo al personaje que vamos a mirar como el autor del Evangelio. El título de esta sección, El misionero fracasado. Creo que no hay un título que pueda encerrar mejor lo que se quiere aquí desarrollar, lo que ocurrió con este muchacho llamado Juan Marcos, y que entonces prepara el ambiente para lo que será el resto del Evangelio. Juan Marcos es el autor más verosímil que tenemos para el Evangelio según San Marcos. No solamente por la erudición, por la tradición de los primeros padres de la iglesia que consideraban a Juan Marcos como el autor, sino que nosotros tenemos el privilegio de que a través del don de la profecía también se nos asegura que Juan Marcos fue el autor del Evangelio que lleva su nombre. Juan Marcos era sobrino del apóstol Pedro, y sería bueno en esta introducción aclarar, decirlo, recordar que Juan Marcos escribe pensando en los romanos. Y él está escribiendo lo que ha recibido de su tío, lo que ha recibido en el conocimiento que tiene a través de su tío Pedro y de lo que ha visto manifestado en las predicaciones del apóstol. Es un evangelio por lo demás interesante, porque usted va a notar en Marcos una velocidad constante. Jesús está moviéndose constantemente. Jesús está en movimiento sin ningún descanso aparente. Son mosaicos que se van presentando de todo el accionar de Cristo Jesús. El Evangelio según San Marcos, también otro dato interesante, fue el primero de los 4 evangelios que hoy tenemos que fue escrito. Es decir, fue escrito primero que Mateo, fue escrito primero que Lucas y por supuesto fue escrito primero que Juan. Pero ¿qué era Juan Marcos? Juan Marcos, la primera mención que se hace de él se hace allí en el capítulo número 12 del libro de los Hechos. Entendemos que era hijo de María, una mujer de cierta posición económica, dueña de la casa donde se estaba realizando la ceremonia de oración, la reunión de oración, pidiendo por la liberación del apóstol Pedro. Recuerda que él estaba preso, dice que varias compañías de soldados le estaban custodiando, una detrás de cada puerta. Sin embargo, aquella noche el ángel vino en respuesta a las oraciones que la iglesia hacía, y por amor a este apóstol, al cual el Señor todavía le tenía mucho trabajo, lo liberó. Y dice la Biblia en el versículo 12 que él llegó a la casa de María, que tenía un hijo que se llamaba Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Ahora, la referencia que se hace de Juan Marcos acá no tiene importancia para el contexto de las historias que se están contando. El encarcelamiento de Pedro, la liberación del apóstol Pedro, la posterior muerte de Herodes,
En nada de esto participa Juan Marcos. ¿Por qué se hace esa referencia? ¿Por qué Lucas hace esa referencia de que Pedro llegó a la casa de María, que tenía un hijo que tenía por nombre Juan y por sobrenombre Marcos? ¿Por qué? Sin duda es una referencia para lo que va a ocurrir más adelante. Es decir, ya está preparando el camino para el encuentro, para el trabajo que junto a Pablo y a Bernabé este joven muchacho iba a realizar. Este joven muchacho iba a realizar. Pero la historia no tiene un principio feliz. No tiene un principio agradable. La historia se tuerce en algún momento y va a suceder algo que es sumamente doloroso, pero como vamos a ir viendo, la gracia del Señor siempre se manifiesta en beneficio de sus hijos. En el capítulo número 13 del libro de los Hechos, vamos a encontrar nosotros el llamado que el Espíritu Santo hace para apartar a Pablo y a Bernabé para el trabajo misionero. Así que dice la Biblia en el capítulo 13 que le fueron impuestas las manos y fueron enviados por la iglesia entonces para predicar el evangelio. Allí encontramos lo que se conoce como el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Recuerda que hizo 3, según nos relata el libro de los Hechos. Ahí tenemos como entonces el inicio del primer viaje misionero. Eran Pablo y Bernabé los llamados por Dios, pero en el versículo número 5 se hace referencia a que iban acompañados por Juan Marcos, quien era un ayudante de ellos, era un ayudante de los 2 predicadores, de los 2 hombres del Señor, un siervo. ¿Qué trabajo exactamente hacía? Pues diferentes actividades tiene que haber hecho Juan Marcos para ayudar en la predicación del evangelio. Pero en este primer viaje, como en todos los demás viajes, Pablo va a enfrentar dificultades, Bernabé va a enfrentar dificultades, y parece que aquel muchacho no estaba acostumbrado a tener una vida de sobresaltos, a tener una vida de incomodidad. Dije hace ratico que su mamá tenía cierta posición, a lo mejor tenía una buena cama, una buena habitación, un buen lugar para descansar. Y en este primer viaje misionero entonces, él va a enfrentarse a un estilo de vida al que no está acostumbrado. Va a enfrentarse a un estilo de vida al que no está acostumbrado, es la expresión. Y vamos a encontrar que en el versículo 13, el joven Juan Marcos abandona la empresa de la predicación y decide retirarse, decide volver a casa. Dice el verso 13 literalmente que regresó a Jerusalén. Se apartó de Bernabé y de Pablo. No dice la Biblia por ningún lado por qué razón él se devolvió. No hay una referencia a lo que ocurrió exactamente, pero alabado sea el nombre de Dios por lo que podemos extraer entonces de la revelación del Espíritu de profecía. Dice la palabra de Dios que abrumado por el mucho trabajo, el temor y el desaliento le embargaron. Vaciló en esa decisión de trabajar para Dios, de pertenecer a Dios completamente en el trabajo ministerio. No estaba acostumbrado a penurias y entonces se devolvió. Pero ¿qué podemos nosotros extraer de esta primera sección? Porque dejar a Juan Marcos allí en el fracaso y dejarlo como en el fracaso y no decir nada, entonces no estaríamos extrayendo ninguna lección de acá. ¿Qué lección podemos extraer? Oye, mi amigo, oye, mi amiga, el fracaso forma parte de la vida. El fracaso forma parte de la experiencia personal. Nunca quisiéramos pasar por allí. Realmente nunca quisiéramos tener un percance de esto. Pero
No olvides que el fracaso forma parte de la vida. El problema no es fracasar. El problema es quedarte allí en el fracaso, creer que eres un fracaso. El problema está en aceptar que eres un fracaso y que no tienes otra opción. Alabado sea el nombre de Dios, porque en Dios hay opciones. Hemos fracasado. Yo estoy seguro que en este momento tú estás recordando una experiencia donde vacilaste, donde volviste atrás, donde te sentiste que no podías allí con esa tarea y la abandonaste. Y puede que después haya llegado una sensación de fracaso, de que no sirves para nada, de que eres un caso desesperado. Pero esta noche yo quiero decirte, en el nombre del Señor, que hay victoria para aquellos que han fracasado, que hay victoria para aquellos que han en algún momento, como Juan Marcos, sintiéndose abrumados por el temor y el desaliento, vacilan y retroceden. Hoy, en las manos del Señor, tú y yo podemos alcanzar la victoria. Yo quiero orar para que esa victoria sea tuya y mía. Querido Padre que estás en los cielos, al igual que Juan Marcos, en algunas oportunidades hemos vacilado, hemos retrocedido, el desaliento nos ha colmado, pero Padre eterno, hoy queremos avanzar en ti, Señor. Gracias porque nos oyes, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante.